Utopía de Tomás Moro. Introducción. Todo el mundo tiene referencias y habla de este librito, pero son poquísimos los que lo han leído. Yo mismo lo desconocía hasta hace poco. Vino a mis manos una edición española del año 1638 y su lectura me impresionó profundamente, y estoy seguro de que su difusión ha de hacer un gran bien entre todos los que andamos en cosas sociales. Santo Tomás Moro publicó su Utopía en 1516 y Lutero dio su primer paso hacia la Reforma Protestante el 31 de octubre de 1517, al publicar sus 95 tesis de Wittenberg. Después, la historia ha seguido su curso. De estos hechos han pasado 4 siglos y medio, y hoy tenemos suficiente perspectiva para darnos cuenta de muchas cosas que nuestros antepasados no pudieron ver. Ambos hechos se produjeron en los tiempos en que el poder espiritual y temporal de la Iglesia Católica había llegado al máximo. En todo lo que hoy llamamos Occidente, no existía más que una sola religión, bajo la autoridad suprema del Papa de Roma, al cual prestaban acatamiento todos los príncipes. Se habían constituido y consolidado casi todas las grandes naciones de Europa. El poder temporal de la Iglesia se había consolidado en dos aspectos: poder concentrado constituido por los estados pontificios en los que el Papa era soberano absoluto, y poder diluido formado por las posesiones más o menos feudales de todos los dignatarios eclesiásticos en todos los países, desde las parroquias rurales a los grandes arzobispados, pasando por todos los obispados y las grandes y pequeñas abadías y conventos. ¿Y el pueblo? ¿Qué papel desempeñaba en todo esto el pueblo? Lo que hoy llamamos pueblo, entonces se denominaba los súbditos, los vasallos, los sujetos, nombres todos que indican netamente que la gente sin privilegios era ante todo los sometidos y los servidores de los poderosos. La gente del pueblo no tenía patria. Pasarían 2 siglos antes de que se inventara, pero tenían rey, al que tenían que servir lealmente, y esta era la regla. A esto ahora lo denominamos discriminación señorial. Los señores por una parte y los siervos por otra. Este proceso del poder temporal empezó para la Iglesia con la conversión, o así, de Constantino y el Edicto de Milán en el año 313, y llegó a su máxima perfección en los tiempos que precedieron a la Reforma. La gente de Iglesia, excepto los santos, estaba segura de que lo mejor era el estar aliada a los poderosos y el ser poderosos ellos mismos, ya que el pueblo tenía que seguir el camino de sus señores que sus señores le trazaban. Estoy seguro de que Aristóteles habría encontrado en este proceder perfecto. También estoy seguro de que Jesucristo no podía bendecirlo. Las guerras de religión puede afirmarse que el pueblo no intervino para nada en ellas, sino para recibir golpes y morir por su señor, que seguía tan contento y divertido en su castillo. Fue una pelea entre los que habían acaparado el máximo poder, por una parte, entre paréntesis, el Papa y el emperador, y los príncipes por otra. Con la paz de Westfalia, 1648, se terminó la hegemonía del papado y el imperio. Es curioso observar, por lo que respecta al pueblo, que todos los que firmaron dicho tratado de paz estuvieron conformes con que los pueblos vinieran obligados a profesar la religión de sus príncipes. Entonces empezó a funcionar la idea de patria, que alcanzó su máximo esplendor con Revolución Francesa. Es cosa de hacer aquí un resumen histórico que ya está suficientemente conocido y divulgado. Lo único que quiero observar es que estos 4 y medio han representado para la Iglesia progresiva de la hegemonía y del poder político y económico que había acumulado en los 1000 años anteriores a partir de Constantino. Los poderosos de antaño ya no existen. El bienestar de las naciones ya no se mide por el esplendor de unos,
de unos cuantos privilegiados. La misma idea de patria se va clarificando y cuando de Gaulle preconiza una Europa de las patrias, encuentra cada vez menos adherentes. Hoy la religión se mira como una opción personal y libre, a la que a nadie le es ilícito violentar. Frente a la división de la sociedad en clases se ve cada vez con mayor firmeza hacia la comunidad. Considerando estos hechos y otros que están en mente de todos, es cuando uno se percata del valor profético del libro de Santo Tomás Moro, que va a continuación, teniendo en cuenta sobre todo cuando lo escribió, todo el occidente estaba unificado brutalmente en lo religioso y en lo civil, y nadie podía prever el proceso que iba a iniciarse al año siguiente. Frente al clericalismo, manifestado por la invasión de los eclesiásticos en todas las esferas de lo civil, él preconiza un Estado guiado fundamentalmente por el derecho natural. Frente a los privilegios de los poderosos, pone la igualdad de todos los ciudadanos en una vida comunitaria. Sus atisbos sobre la vocación profesional son geniales, pero lo más extraordinario, a mi entender, es su defensa del pluralismo religioso frente a la religión única obligatoria. Lo más opuesto a utopía es jauja. Jauja. No dudo que habrá lectores que recorrerán las páginas que siguen como si leyeran una historieta absurda de ciencia ficción, que tanto gustan actualmente, o como una divertida exposición del país de Jauja. Y no es esto, ni mucho menos. En mi opinión es todo lo contrario. Es un libro para meditarlo, sobre todo por los que militamos en la fila del catolicismo social. Piénsese en que durante cerca de 5 siglos hemos dispuesto de un ideario racionalismo plenamente de acuerdo con el derecho natural y no le hemos hecho ningún caso, antes hemos aprovechado su mismo título para inventar la palabra utópico. En cambio, el marxismo, basándose en un hombre que no existe, esto sí es utópico, en menos de 100 años ha revuelto el mundo. Comprendo muy bien que después de aquella situación de prepotencia universal que culminó en los años de la aparición de Utopía, y casi todos los católicos, excepto los santos, hayamos sido conservadores. Ello es muy natural, aun aun que no tiene nada de sobrenatural. El resultado ha sido que en vez de ser luz del mundo y sal de la tierra, hayamos sido, en no pocos aspectos, una rémora a la marcha providencial de la historia. Pero gracias a Dios estamos asistiendo al fin de la era constantiniana. Ha llovido mucho desde que se escribió Utopía. Ello quiere decir que en algunos aspectos no es actual, pero en muchos otros sí. Algo parecido al Evangelio. Recuerdo ahora una anécdota catequística ocurrida en Inglaterra recientemente. La catequista explicaba a las niñas la parábola de las vírgenes prudentes y al terminar preguntó a una de ellas qué consecuencias sacaba de lo que había oído. La niña, sin dudar un momento, respondió, es clarísimo. De esto se deducen las grandes ventajas del alumbrado eléctrico sobre los candiles de aceite. Aquí el peligro está también en tropezar con lo anecdótico y perder de vista su sentido profundo. Santo Tomás Moro escribió Utopía en latín, en un latín elaboradísimo y al gusto de aquella época, que dicen que es difícil incluso de traducir al español del siglo XVII, adaptando el castellano florido de entonces con su prosodia enrevesada al lenguaje de hoy. Dudo mucho de la corrección de mi trabajo bajo el punto de vista literario, pero estimo que en parte, al menos, he conseguido lo principal que buscaba, que era la claridad y evitar que se hiciera pesado para el lector actual. Con esta pretensión me he atrevido a darlo a la imprenta. Lleva un prólogo de Quevedo que he conservado intacto, incluso con su propia ortografía, además de las licencias pertinentes de la Santa Inquisición. También copio de dicha edición una breve biografía. Espero y deseo que esta edición pueda ser útil a muchos. El dormir durante unas horas es muy sano y conveniente, pero dormir durante siglos y siglos puede defenderse como cosa buena. Enero de 1964. Firmado por Robbie Rosa.
Noticia, juicio y recomendación de la utopía de Tomás Moro por don Francisco de Quevedo Villegas, caballero del hábito de Santiago, señor de las villas de Cetina y y la torre de Juan Abad. La vida moral de Tomás Moro escribió en nuestra lengua Fernando de Herrera, varón docto y de juicio severo, su segunda vida escribió con su sangre su muerte coronada de virtuoso martirio. Fue su ingenio admirable, su erudición rara, su constancia santa, su vida ejemplar, su muerte gloriosa, docto en lengua latina y griega. Celebráronle en su tiempo Erasmo de Rotterdam y Guillermo Budeo, como se lee en dos cartas suyas impresas en el texto de esta obra. Llámala Utopía voz griega, cuyo significado es no hay tal lugar, vivió en tiempo y reino, que le fue forzoso para reprender el gobierno que padecía y fingir el conveniente. Yo me persuado que fabricó aquella política contra la tiranía de Inglaterra y por eso hizo isla su idea, y juntamente reprendió los desórdenes de los de los príncipes de su edad. Fuérame fácil verificar esta opinión, empero no es difícil que quien leyere este libro la verifique con esta advertencia mía. Quien dice que se ha de hacer lo que nadie hace, a todos los reprenderías. Esto hizo por satisfacer su celo nuestro autor. Hurtos de cláusulas de la utopía, los más repúblicos, Rajulbus del Bocalino, precioso caudal, es el que obligó a que fuese ladrón a tan grande autor. No han faltado lectores de buen seso que han leído con seño algunas de las proposiciones de este libro, juzgando que su libertad no pisaba segura los umbrales de la religión, siendo así que ningunas son más vasallas de la Iglesia Católica que aquellas entendida su mente, que piadosa se encaminó a la contradicción de las novedades que en su patria nacieron robustas para tan lloroso fin. Escribió aquella alma esclarecida con espíritu de larga vista que como yo mostré en mi carta al rey cristianísimo, antevió los sucesos presentes asistiendo con saludable consejo a las cabezas de los tumultos. El libro es corto, mas para atenderle como merece, ninguna vida sería larga. Escribió poco y dijo mucho. Si los que gobiernan le obedecen y los que obedecen se gobiernan por él, ni a aquello será carga ni a esto será cuidado. Por esto, viendo yo a don Jerónimo Antonio de Medinilla y Potrés, que le llevaba por compañía en los caminos y le tenía por tarea en las pocas horas que le dejaba descansar la obligación de su gobierno en Montiel, le importuné a que hiciese esta traducción, asegurándole el acierto de ella, lo cuidadoso de su estilo y sin afectación, y las noticias políticas que con larga lección he adquirido ejecutándolas en cuanto del servicio de su majestad se le ha ordenado, y con gran providencia y desinterés en el gobierno que tuvo estos partidos, quien fuere tan liberal que en parte quiera pagar algo de lo que se debe a la buena memoria de Tomás Moro. Lea en la Celta Dile Fleury de Bartolomé Succhi, de Monja, la carta que escribió el cardenal de Capua a Monseñor Marino, cardenal y gobernador de Milán, y verá cuántos méritos tuvo su muerte para canonizar las alabanzas de su vida y de su doctrina. En la torre de Juan Abad, 28 de septiembre de 1837. Don Francisco Quevedo de Quevedo Villegas. Testimonio del maestro. Bartolomé Jiménez Patán, catedrático de elocuencia de Villanueva de los Infantes y sus partidos, y notario del Santo Oficio por orden y comisión del Tribunal de la Inquisición de Murcia. El maestro Bartolomé Jiménez Patón, notario del Santo Oficio y con especial comisión de los señores inquisidores que residen en el Tribunal Apostólico de Murcia para la expurgación de los libros, certifico y hago fe a los que el presente vienen que el texto de la utopía que compuso Tomás Moro inglés y tradujo don Jerónimo Antonio de Medinilla y Porres en castellano, caballero del hábito,
no solo está prohibido, pero si en algún tiempo tuvo alguna margen que expurgar en otras impresiones, en la presente no lo tiene, porque la he visto y considerado una y muchas veces no solo por la expurgación del más moderno catálogo y expurgatorio, más aún por la censura de los antiguos, y por esto y por la nueva censura que dicha traducción tiene, puede y debe imprimirse sin escrúpulo, ni sospecha de mala doctrina. Antes, su lección es de curiosidad cristiana y piadosa, y por ser así, en testimonio de esta verdad, lo firmé y signé en Villanueva de los Infantes el 27 de septiembre de 1637. En testimonio de verdad, el maestro Bartolomé Jiménez Patón. Acá comienza el libro. Utopía. Relación que el excelente varón Rafael Hip Lodeo hizo del feliz estado de la República de Utopía ordenada por Tomás More. Descripción de la isla y su agricultura. La isla Utopía se extiende por unos 200 kilómetros y por larguísimo espacio no se estrecha considerablemente, pero a sus extremos queda reducida a unos 50 kilómetros. Dichos extremos están como torcidos de manera que toda la isla tiene una forma parecida a la de luna nueva. Estas partes extremas, azotadas por el mar, distan una de otra unos 11 kilómetros. Entre estos brazos se forma como a manera de un lago apacible, quedando un refugio muy bien acomodado, desde el que pueden mandar sus flotas a otras regiones y países. Las gargantas que forman la entrada, que por una parte tienen bancos de arenas y vados y por otra parte escollos disimulados, ponen espanto al que pretendiera entrar como enemigo. Casi en el centro de este espacio existe una gran roca, en cuya parte superior han construido un fortín y en el que existe un presidio. Hay muchos escollos ocultos y por lo tanto muy peligrosos de los que solamente tienen conocimiento los prácticos, de lo que resulta que muy raramente pueden pasarlos ninguna nave extranjera que no esté guiada por uno de utopía. Y si pretende entrar sin guiarse por ciertas señales que hay en la playa, cualquier armada enemiga embarrancará. Dentro de dicho lago existe un puerto de mucho tránsito, con un desembarcadero natural muy bien acomodado. De manera que poca gente de guerra puede poner en retirada a un ejército considerable. Se cree, y el aspecto del lugar lo confirma, que aquel país antes no estaba totalmente rodeado por el mar, pero Utopo, de quien tomó nombre la isla por haberla conquistado, ya que antes se llamaba Abraxa, fue quien hizo que sus moradores, que eran rústicos y muy atrasados, vivieran de manera humana y civil. Fue él quien mandó formar un istmo de unos 10 kilómetros, con lo que Utopía quedó separada de la tierra firme y convertida en una isla. Hizo que trabajaran en dicha tarea no solamente los moradores antiguos, sino también los soldados, y con tan gran número de brazos, el trabajo quedó realizado en muy poco tiempo, dejando admirados a los pueblos vecinos, que al principio se burlaban de ellos. Hay en la isla 54 ciudades, todas las cuales tienen en común el idioma, las instituciones y las leyes. Y puede decirse que todas ellas están construidas bajo un mismo modelo, y en cuanto lo permite el terreno. La distancia media entre ellas es de unos 20 kilómetros, y ninguna está tan apartada de la más próxima que en una jornada de peatón no pueda desplazarse de una a otra. 3 ciudadanos expertos y venerables de cada una de dichas ciudades acuden todos los años a Amauroto, ciudad que por estar en la parte central de la isla es fácilmente accesible a todas las demás y se considera como la capital, por ser donde se tratan las cosas comunes y la ordenación pública de todo el país. El término municipal de cada ciudad viene a tener el mismo contorno que las otras, unas más y otras menos, según lo apartada que estén. Ninguna de ellas desea extender o ensanchar su distrito, por considerarse más como labradores usufructuarios de los campos
que señores de ellos. Existen alquerías muy bien provistas de toda clase de utensilios para las labores agrícolas y para el trabajo que en estos cortijos se turnan los ciudadanos. Ninguna familia de una alquería agrupa menos de 40 personas, en las que se señala padre y madre de familias por edad y por costumbres venerables. Cada 30 alquerías forman una agrupación y se designa a una que se considera como cabeza y representante de todas las demás. Por cada familia que está en el campo, cada año vuelven a la ciudad 20 de sus miembros que han permanecido 2 años en las tareas agrícolas, a los que sustituyen otros 20 familiares de la ciudad para que se ejerciten en la agricultura, de manera que los que ya son expertos por haber residido un año amaestran a los recién llegados, los cuales a su vez instruirán a otros al año siguiente. Así, todos los habitantes de la isla son expertos en los trabajos de campo y se puede echar mano de todos ellos para las tareas de recolección. Y aunque esta manera de renovar el personal agrícola se ordena a que nadie lleve esta vida dura por más tiempo de 2 años, no por esto los que se complacen en la agricultura dejan de permanecer allí más años. Los labradores cultivan el terreno, cuidan el ganado y demás animales, cortan leña y la conducen a la ciudad por tierra o por mar, según más convenga. Sacan con admirable artificio una infinidad de pollos sin que los tengan que empollar las gallinas, ya que con calor proporcionado los incuban y después los hombres los abrigan y los cuidan. Crían pocos caballos muy fieros, de los que únicamente se sirven para la guerra, ya que las labores de cultivo y acarreo las realizan con bueyes, que, aunque sean más lentos que los caballos, son más sufridos y menos sujetos a enfermedades, además de que ocasionan menos gasto. Cuando pierden fuerza, además, se pueden comer. Siembran solamente trigo, beben vino de uvas y sidra, o agua pura, o cocida con regaliz de la que disponen en gran abundancia, y aunque producen todas cuantas vituallas se consumen en la ciudad y en sus contornos, siembran bastante más para poder socorrer a otros países vecinos. Todos los instrumentos de labranza se los proporcionan en la ciudad por conducto del magistrado, sin abonar nada por ellos. Muchos campesinos concurren todos los meses a las fiestas solemnes. Cuando llega el tiempo de la siega, los jefes de la labranza indican al magistrado el número de los que han de enviar a segar, y acudiendo todos a una en tiempo sereno, casi en un día siegan todos los campos. Las ciudades, especialmente Amarouto. El que ha visto una de aquellas ciudades puede decir que las ha visto todas. Tan semejantes son unas de otras en cuanto a la disposición del terreno, aunque es igual describir una que otra, voy a fijarme en Amauroto por ser la principal y estar en ella el Senado, por ser la más ennoblecida y por ser la mejor que conozco, por haber residido en ella 5 años. Está situada en la falda de un monte, siendo su forma cuadrada, extendiéndose suavemente desde lo alto de un collado en una extensión de 1 kilómetro hasta llegar al río Anidro, prolongándose un poco más al otro lado del mismo. Este río nace unos 100 kilómetros más arriba de Amauroto, de una pequeña fuente, pero con el concurso de otros ríos que confluyen en él, especialmente de dos medianos, aumentan mucho sus aguas, de manera que al llegar a la ciudad, su lecho tiene una anchura de unos 300 metros. Luego se va ensanchando más hasta llegar al océano. En todo el trayecto se va del mar a la ciudad y hasta un poco más arriba. Con la subida y bajada de la marea, el río modifica su corriente cada 6 horas. Cuando sube la marea, las aguas del mar penetran río arriba y las aguas quedan salobres, pero después queda el agua limpia y normal. La ciudad se comunica con la ribera opuesta no con barcazas o pasarelas de madera, sino con un magnífico puente, con arcos de sillería, construido en la parte más apartada del mar, para que las naves puedan llegar sin dificultad a la zona central de la ciudad. Disponen de un riachuelo manso y apacible que nace cerca de donde está la población, atravesándola y juntándose luego al río Anidro.
Los habitantes de la ciudad canalizaron estas aguas desde su nacimiento hasta la población, dis- disponiendo fortines y parapetos para que, en caso de asedio, no les llegase a faltar el agua, la cual es conducida con tuberías de barro cocido a todas las fuentes que hay con profusión. Y si en otras ciudades de la isla la naturaleza no da estas facilidades, entonces reúnen las aguas de lluvia en grandes depósitos con los que obtienen el mismo resultado. Toda la ciudad está amurallada con muros altos y recios, con muchas torres y parapetos. El foso es seco, pero profundo y ancho, muy intrincado, con zarzas y espinos, menos en la parte de la muralla que está junto al río. Las plazas están abrigadas con pórticos, tanto para el buen servicio de los almacenes como para la comodidad de los habitantes. Los edificios son semejantes y muy bien cuidados, sobre todo en las fachadas. Las calles tienen bien 20 metros de ancho y todas las casas están rodeadas de jardín. Las casas tienen una puerta principal y una puerta falsa, con cerraduras muy sencillas que todos pueden abrir fácilmente, de manera que cualquiera puede entrar y salir por ellas, ya que nadie posee nada en particular. Cada 10 años todos cambian de domicilio por sorteo, y todos sienten emulación por dejar la casa lo más arreglada posible. Un cuidado especial ponen sobre todo en los jardines, en los que plantan cepas, árboles frutales, hortalizas y flores, con tanta hermosura y buena labor que jamás he visto cosa igual. Este cuidado no es solamente para su deleite, sino que además compiten entre ellos para ver quién tiene estos jardines más bonitos y mejor cuidados. Lo cierto es que no he hallado en ninguna ciudad nada que esté mejor acomodado tanto para el provecho como para el deleite de los hombres. Parece que Eutopo, el fundador, puso en esto el máximo cuidado, y es fama que dispuso los modelos y el trazado desde el principio, aunque en cuanto al adorno estableció que los venideros lo arreglaran como mejor les acomodase, contando que los gustos varían con los tiempos. Así se refiere en los anales que tienen escritos y guardados religiosamente, en los que se contiene la historia de la isla, desde que fue conquistada, abarcando un periodo de 6.000, perdón, un periodo de 1770 años. Por ello se comprueba que al principio las cosas fueron parecidas a lo que ahora son parajes, una especie de cabañas y chozas construidas con toda clase de madera sin distinción, con muros de tapia y cubiertas de pajizo y retamas. En la actualidad, cada casa tiene 3 pisos, siendo el exterior de los muros de piedra labrada de ladrillo y lo interior revocado con argamasa. Las azoteas llanas y descubiertas se protegen con cierto betún que fabrican con productos molidos de muy poco costo, pero es tan eficaz que el fuego no lo altera y defiende de mejor que si fuera con placas de plomo. Contra los vientos usan vidrieras en las ventanas, porque en aquella tierra hay mucho vidrio, aunque a veces también se sirven de telas enceradas con aceite o goma, con lo que se resguardan de los vientos y reciben más luz. Los magistrados. Todos los años cada grupo de 30 familias eligen un magistrado, que en su idioma antiguo llamaban sifogranto y en el moderno filarco. Cada 10 de estos sifograntos, de acuerdo con las familias, eligen otro magistrado superior que antes llamaron traniboro y actualmente denominan protofilarco. Finalmente, todos los sifograntos, que son en número de 200, hacen juramento de que elegirán por príncipe con voto secreto a uno de los 4 propuestos por mayoría de votos por el pueblo. Cada cuarta parte de la ciudad elige un senador. La dignidad del príncipe es vitalicia, a no ser que se venga en sospechas de que trata de tiranizar al Estado. Los traniboros se eligen por un año y no los deponen sin causa justificada. Todos los demás ministros y oficiales también los eligen por un año. Los traniboros se reúnen con el príncipe cada 3 días, aunque si hay asuntos urgentes se reúnen con mayor frecuencia. En dichas reuniones tratan los negocios de la República, procurando resolver las disensiones entre particulares, si las hay, que siempre son pocas. Cada reunión del Senado viene presidida por 2 sifograntos, que se turnan por orden, no consintiéndose que se acuerde ningún asunto de importancia para la República sin haberse planteado 3 días antes de tomarse la resolución.
Se considera como un delito capital el tratar ningún negocio público fuera del Senado y de sus juntas señaladas. Esto se hace con miras a que el pueblo no sea traicionado y oprimido por la violencia y las acechanzas del príncipe y de los traniboros. Por esta razón, todo lo que se considera de importancia se comunica a la Junta de los Grantos y estos dan parte a las familias que los eligieron, consultándose entre ellos, de todo lo cual dan noticia al Senado. A veces se tratan los negocios en las juntas generales de toda la isla. Es norma del Senado el que ningún asunto se resuelva el mismo día que se propone, sino que se difiera para la reunión siguiente, para que nadie sin madurarlo exponga lo primero que se le ocurre y después quiera sostenerlo tercamente, mirando más a su amor propio que al bien público, ya que muchos, ya que son muchos los que llevados por una necia vergüenza, para que no parezca que obraron a la ligera, prefieren que prevalezca su opinión antes que la salud del pueblo, en aquello que debían tener bien estudiado el poder hablar con más conocimiento y menos prisa. El trabajo. La agricultura es la ocupación universal de hembras y varones, todos los cuales la conocen y la ejercitan sin distinción. Esto se les inculca desde su más tierna edad, teóricamente en la escuela y prácticamente en unos campos que están junto a la ciudad, y no solo mirando, sino empleando los niños en ello sus fuerzas corporales. Además de la agricultura, cada uno se ejercita en otro oficio distinto, como trabajar la lana, el lino, la cantería, la herrería, la carpintería y demás artes manuales. El vestido es igual para todos en la isla, y en ningún tiempo se han introducido novedades, existiendo únicamente diferencias en los sexos, ya que las mujeres visten de una manera y los hombres de otra, y en los estados pues no visten igual los casados que los solteros. Ello resulta agradable a la vista, acomodado al uso y a propósito para defenderse del frío y del calor. Cada familia se hace los vestidos a su gusto, pero los demás artes y oficios, tanto varones como hembras, cada uno aprende y se aplica en el que es de su elección. Las mujeres se ocupan en trabajos menos pesados, tales como el labrar la lana y el lino, y los hombres en los más duros, en general. El hijo sigue la profesión del padre, ya que casi siempre la naturaleza lo inclina a ello, pero si alguno tiene otra inclinación decidida por otra profesión, pasa por adopción a otra familia que trabaje en aquella tarea a que se siente inclinado. En estos casos interviene no solamente el padre natural, sino también el magistrado, cuidando de que el padre adoptivo sea un hombre honrado y serio. Si alguno se ha instruido bien en una profesión y desea aprender otra, se le permite, y cuando las conoce bien se aplica a aquella que más le gustó. Está al cuidado de los magistrados sifograntes el evitar que haya vagabundos. Antes bien, cada uno esté bien ocupado en su profesión. No comienzan su labor muy de mañana, ni trabajan continuamente ni durante la noche, ni se fatigan con perpetua molestia como las bestias, porque es una infelicidad mayor que la de los esclavos, la vida de los trabajadores que ha de estar a su tarea sin descanso, como ocurre en todas partes, menos en Utopía. Dividen el día y la noche en 24 horas, dedicando 6 horas diarias al trabajo, 3 por la mañana y al final de las cuales van a comer. Tienen una siesta de 2 horas después de la comida y una vez descansados vuelven al trabajo por otras 3 horas, que se terminan con la cena. Las 24 horas comienzan a contarse a partir del mediodía. A las 8 se retiran a dormir durante 8 horas. En los intervalos de comer, cenar y dormir, cada uno emplea su tiempo con lo que mejor cuadra con su libre albedrío, pero no de manera que se disipe en excesos y holgazanería, sino que libre de su trabajo se ocupe en algún ejercicio honesto de su elección. La mayor parte de estas horas libres las dedican a los estudios literarios, ya que es costumbre que haya lecciones públicas antes del amanecer, a las que por obligación solamente asisten aquellos que están encargados y escogidos de cuidar del estudio. Además de esto, concurren voluntariamente gente de todo estado, tanto hombres como mujeres, a oír los disertantes, cada uno según sus aficiones y según su profesión. Estos tiempos libres, si alguno lo quiere emplear en su profesión, lo que les ocurre a muchos, a los que su temperamento no les inclina a cosas de estudio, no se les prohíbe,
Antes bien se les alaba por la utilidad que reportan a la República. Después de la cena tienen una hora de recreo, que en verano transcurren en los jardines y en invierno en las grandes salas que se emplean como comedores colectivos, donde se oye música o se hace tertulia. Los juegos de dados y otros prohibidos ni los usan ni los entienden. Lo que usan son dos clases de juegos parecidos al ajedrez. Uno de ellos es una batalla de tantos a tantos en los que de un bando despojan y saquean a los del otro. El otro juego consiste en una pelea de los vicios contra las virtudes, en formas de escuadrones. En este juego se pone de manifiesto discretamente la oposición a los vicios y la concordia con las virtudes. Así que con vicios se oponen a las virtudes y le hacen la guerra, y con qué pertrechos acometen a la parte contraria, y asimismo con qué armas defensivas las virtudes quebrantan y desbaratan a las fuerzas de los vicios, y los ardiles con que utilizan sus acometidas, y finalmente las trazas y mañas con que uno de los jugadores se alza con la victoria.